Dijimos entonces en su momento que restaurante proviene de la palabra francés restaurant. En este caso vamos a encontrar algunos tipos de restaurantes según los más relevantes. Ya en el video anterior también habíamos visto, ¿verdad? De cómo se van a categorizar. Dijimos de acuerdo a 5 tenedores y de acuerdo al servicio que se desea presentar. Acá entonces tenemos, dice, dentro de una gestión administrativa como tal de un restaurante tenemos que tener en cuenta muchas situaciones, desde precios, gastos de servicio de luz, agua, gas, pagos de los empleados y los pagos o costos que nosotros vamos a tener, por ejemplo, de alquiler, de la renta, entre otros servicios. Luego vamos a tomar en cuenta el ambiente, ya sea está asociado a la decoración del espacio, la música, el menú, la presentación de los platillos. Todo esto a nosotros en un momento determinado nos va a generar un gasto, del cual siempre vamos a tener que tener contemplado un extra y situaciones que nosotros no teníamos previsto. Por eso la gestión administrativa también está involucrado dentro del área del restaurante, porque es una empresa más al servicio, ¿verdad?, de muchas otras personas. Acá nos dice que es posible encontrar diferentes tipos de restaurantes. Lo único que nosotros vamos a hacer es que dijimos que van a ser de acuerdo al menú que ofrece, el servicio, la especialidad, el ambiente. Tenemos entonces algunos, ahora son tipos. Recordemos que las categorías las habíamos visto el día de ayer. Tenemos ahora el restaurante gourmet. Este tipo de restaurante se caracteriza porque los alimentos que son ofrecidos son de gran calidad. Y es aquí donde nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, a un chef, vamos a encontrar una especialidad de alimentos, o bien sea, vamos a tener, por ejemplo, según el área donde esté desarrollado, vamos a encontrar nosotros algún tipo de menú específico de acuerdo a la región. Podría ser, les decía en la clase anterior, ¿verdad? Si estamos, por ejemplo, en el área de zona costera, pues ahí definitivamente vamos a encontrar en abundancia mariscos y todos los mariscos sabidos y por haber. Si nosotros, por ejemplo, estamos, no sé, en Italia, son todas las pastas y pastas preparadas en diferentes formas y estilos. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar este estilo de gourmet como tal. Tenemos el restaurante temático. Este puede ser de los tipos de restaurantes temáticos que suelen especializarse en una comida de un país o bien sea, podríamos hablar de un tema en específico. Por ejemplo, un restaurante temático de acuerdo a la comida, podríamos hablar solamente de comida italiana, ¿verdad? O comida mexicana. Por ejemplo, la comida mexicana sabemos que son tacos, enchiladas, sopes, vamos a encontrar algún caldo tlalpeño, mole, etcétera. Eso es de acuerdo a una región directamente del país. Pero si nosotros, por ejemplo, podríamos hablar de un tema, podríamos pensar en que, no sé, está basado en el área de los 60, por ejemplo. ¿Qué pasaba en esa época? O sea, en esa época ya sabemos nosotros que se escuchaba, por ejemplo, música disco, se escuchaba también el rock and roll, se veían, por ejemplo, un estilo de bicicletas, un estilo de vehículos, un vestuario distinto al que hoy en día se maneja. Entonces, ahí ya nosotros estamos hablando de temas como tal. Y también la tercera opción sería, por ejemplo, ustedes me supongo que han ido más de algún restaurante y siempre dice área de niños. ¿Qué significa eso? Que el tema del ambiente físico, del ambiente climático que tenemos en ese espacio va a ser específicamente para niños. Siempre le saco a redundar, digamos, lo que es, por ejemplo, McDonald's. No es que me interese la marca, no es que me guste la marca, sino es algo muy cercano y familiar a la mente. Nosotros vemos ese espacio, por ejemplo, y cuando usted va al área de niños, ahí va a encontrar lógicamente juegos, va a encontrar, por ejemplo, protección de los asientos, va a encontrar figuras, ya sea pintado en murales o figuras llamativas, así resaltadas en las paredes. Ahí ya estamos hablando también de un tema.
Entonces podría ser, dijimos tema relacionado a la comida, puede ser específicamente de un país o puede ser relacionado, ¿verdad? A alguna época, una situación, una historia. Entonces ahí encontramos nosotros la temática de la cual estamos hablando. Tenemos también el restaurante de comida rápida. Y ese, como su nombre lo indica, que significa que ya todo está preparado, que usted solo pasa y recoge su comida como tal. Ya no hay necesidad, ¿verdad?, de que usted espere unos 15 minutos en lo que se la van a preparar, en lo que van a cocer. No, ahí definitivamente ya usted va, adquiere un combo, adquiere una hamburguesa o lo que usted necesite y ya está preparado. Por ejemplo, algunos principales dice, son McDonald's, Taco Bell, Burger King, Subway o KFC. Esos son regularmente, ¿verdad? Algunos de los que nosotros encontramos así, muy, muy prontos y muy familiarizados. Luego tenemos el restaurante de tipo buffet. ¿A qué se refiere esto? El restaurante tipo buffet generalmente se encuentra en hoteles y disponen de grandes cantidades de comida para satisfacer a los comensales. Aquí en Guatemala regularmente este tipo de restaurantes solo están casi que en su mayoría de los restaurantes chinos. Son los que ofrecen este tipo de comida. Usted va en el desayuno y usted encuentra avena, cereal, panqueques, encuentra fruta, etcétera. Eso para el desayuno. Si usted va para el almuerzo, pues va a encontrar arroz, pastas, verduras, pescado, entre otros. Y ya se sabe que usted va a pagar el costo de un platillo, pero se va a servir lo que usted realmente consume. Estos dice que funcionan de forma autónoma porque usted se va a autoservir, ¿verdad? Lo que usted desee como tal. Entonces acá, en este tipo de buffet, si fuera, por ejemplo, de almuerzo, la categoría es que siempre va a encontrar alimentos calientes, fríos o mixtos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si fueran sopas, pues lógicamente van a estar calientes, si fueran ensaladas van a estar frías y si fueran mixtos, pues va a estar a una temperatura, ¿verdad? Entre ambos. Pueden haber bebidas y pueden haber postres incluidos dentro de este costo del platillo como tal. En este caso, lo único, el servicio adicional que se puede dar o encontrar en el mismo es solamente recogerlos y limpiar las áreas de las mesas. Después todo, absolutamente todo lo encuentra usted en el área de servicio. Usted necesita una cuchara, va y la toma. Usted necesita un plato, va y lo toma. Usted necesita una bandeja, va y la toma. Usted necesita un refresco, va y se lo sirve usted, ¿verdad? Ya es cuestión de usted si se va a servir 2 vasos, si se le sirve medio vaso, porque usted ha pagado por ese servicio como tal. Luego tenemos el restaurante de autor. Aquí ya estamos hablando nosotros algo relacionado a lo que vimos en el video, que ya la persona ha diseñado su restaurante para este cierto cliente, ¿verdad? Porque entonces aquí dice, en estos restaurantes el chef presenta a los comensales, es decir, a los que van a llegar a visitar su restaurante, recetas novedosas. ¿Qué recetas son novedosas? En este caso, algo que haya inventado, algo que haya reinventado, o bien sea en un momento determinado, como es de autor, algo que haya creado. También tenemos en su momento que cuando hablamos de las recetas de autor, posiblemente encontremos un apartado en donde en un momento determinado podemos observar, por ejemplo, que tienen recetas familiares. Y estas recetas familiares, pues definitivamente son los secretos de la cocina, ¿verdad? Que difícilmente se llegan a compartir o a reproducir en un momento determinado. Y por eso es que se llaman como tal de autor, porque no es una receta, ¿verdad? Que nosotros encontremos en el mercado. Por ejemplo, hoy en día en Guatemala, porque es donde se puede observar esa situación. No sé si alguno de ustedes ha visto que ya ahora, por ejemplo, Campero ya produce su propio ranch, su propia mayonesa, su propia ketchup, su propia mostaza, entre otros.
Y no es que ya den la receta, ¿verdad? Pero de todas formas ya es un producto que cualquier consumidor puede adquirir. Lo puede adquirir en un supermercado o en los restaurantes como tal. Entonces ahí ya nosotros vemos, ¿verdad? Cómo esto ya deja de ser directamente una receta de autor, o sea, ya pasa a ser algo comercial, mientras que el autor como tal resguarda, ¿verdad? Como todos sus ingredientes. Luego tenemos el restaurante familiar. Y los restaurantes familiar, pues ya nos dio la pauta. O sea, pertenece a la familia. Es que fue de mi bisabuela, ¿verdad? Después fue de mi abuela, después de mi mamá y ahora estoy yo y ya tengo involucrado a mis hijos, ¿verdad? Entonces son platillos que vienen siendo heredados, presentaciones, lugares y ambientes que vienen siendo heredados y que por ende, pues cuando hablamos de familia puede estar involucrado, ¿verdad? La abuelita, el tío, el papá y las personas que igual comparten dentro de esta empresa como tal. El restaurante fusión. Este tipo de restaurantes combina las recetas de países o regiones. Por ejemplo, regularmente nosotros siempre vamos a encontrar este tipo de restaurantes en los lugares más próximos, por ejemplo, en carreteras. Porque no puede haber, por ejemplo, solamente un tipo de comida cuando las personas son viajeros. Regularmente esto siempre vamos a encontrar que van a vender emparedados, van a vender hamburguesas, van a vender pollo, van a vender tacos. ¿Por qué situación? Porque es una ruta transitoria en donde todos comen un poquito de todo, entonces no vamos a entender, por decirlo así, o sea, si tengo yo solo una línea, ¿verdad? Quieres el área donde yo voy a estar ubicada, lo que come. La fusión es porque van a tener distintos platillos para ofrecer a los comensales como tal. ¿Cómo se clasifican los restaurantes? Ya habíamos hablado. Entonces, de acuerdo al informe que se tiene, en este caso, dijimos que hay de 5 tenedores, que es la primera categoría, es el más elegante. En este caso, toma en cuenta todos los aspectos, mantelería, cubertería, vajilla, cristalería, amueblado, elementos de decoración y hasta los empleados. No olvidemos que eso es importante, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar a mucho personal al servicio de nosotros. Cuenta con 2 entradas, ya un ambiente físico visual. Cuenta con 2, tendría que contar con 2 o más entradas para clientes y aparte la entrada del personal, es decir, no ingresa el mismo trabajador por la misma puerta. Usualmente tienen lobby o sala de espera. Estos, les decía la vez anterior, que regularmente siempre tienen un espacio con antelación para poder ingresar. Es decir, que yo hice mi reservación hace 3, 6 meses, hace 8 meses, ¿verdad? Para poder tener ahí. Utiliza, dice, un guardarropa para los clientes, para abrigos, para chaquetas, entre otros. Cuenta con un servicio de aire acondicionado o bien sea calefacción según la necesidad, ¿verdad? Temporada de frío, pues calefacción, temporada de calor, aire acondicionado. Servicio de lavabo, es decir, en los baños, en este caso para damas y caballeros, ¿verdad? Hay agua caliente y agua fría y la distinción es, ¿verdad? Que son áreas grandes, por eso es que tiene esta categoría. En este caso tenemos también, por ejemplo, que aparte está el servicio para los trabajadores. Hay ascensores y escaleras según el tamaño, ¿verdad? O las plantas con que cuenta el restaurante. También hace la distinción, ¿verdad? De lo que es el ascensor para los trabajadores y el ascensor para los clientes. Presentación de carta en varios idiomas, un menú adicional y también el área de vinos o bebidas. El jefe de meseros con conocimientos de varios idiomas, imagínense, y ahí estamos hablando, ¿verdad? Que no solamente está destinado a un cliente, sino a diversidad de clientes por los idiomas que debe de hablar. El personal está uniformado y según la categoría, ¿verdad? Del restaurante, como estamos hablando de los 5 tenedores, es lo más elevado que nosotros podemos encontrar. Acá hay un cuidado especial en lo que es las vajillas, la cristalería, las servilletas.
La cubertería, las mesas, la posición de las mesas, el amueblado, la decoración, la música, el ambiente, las personas al servicio, los utensilios, los pasillos, los lugares a recorrer, los espacios como tal libres, el área, los encargados de limpieza y cada función que tiene uno de los restaurantes como tal. Esto ya lo vamos a ver y ahí nos vamos a dar cuenta de cuántos están involucrados dentro de estas áreas de restaurante de 5 tenedores. Ahí vamos a encontrar auxiliar del auxiliar del auxiliar, ¿verdad? ¿Por qué situación? Porque como son restaurantes extensos y ahí no todos pueden estar en el mismo ambiente. A eso se refiere la categoría que nos manifiesta. Luego tenemos el restaurante de 4 categorías, perdón, de 4 tenedores. Este como tal dice que va a tener una entrada independiente para clientes y aparte para trabajadores. Ahí ya bajamos un poquito, ¿verdad? El nivel. Entonces tiene un guardarropas, tiene un lobby o una sala de esperas. Va a tener las mismas comodidades, solo que en menor proporción de la anterior. Por eso sigue siendo de 4 tenedores. A esto vamos a unar nosotros que ya va a bajar un poquito más el espacio y posiblemente también el personal al servicio. Ahí es donde ya vamos nosotros a empezar el por qué viene la categoría establecida. Luego pasamos al de 3 tenedores, dijimos que este ya es de categoría media. También, pues aquí se va a reducir. Ya no vamos a tener, ¿verdad? Posiblemente un espacio de lobby o de sala de espera, sino ya vamos a ingresar directamente a los comensales a las áreas que vamos a tener. Entonces ahí empieza a reducir. Ahí definitivamente ya no tenemos el lobby, ya no vamos a tener un guardarropas, ya no vamos a tener, por ejemplo, espacios de aire libre, y también el espacio ya va a ser reducido, el personal ya va a ser reducido. Entonces ahí ya tenemos el estatus medio. Luego tenemos el de 2 tenedores, ahí ya pasamos de una vez a una escala inferior y en este caso vamos a encontrar un espacio agradable para comer, los servicios indispensables, ya no vamos a tener agua caliente, nuevamente no vamos a tener lobby, ya no vamos a tener a todo el personal, posiblemente no tengamos, posiblemente hasta parqueo, ¿verdad? Entonces ahí ya definitivamente va bajando, ya no vamos a tener dentro de la presentación servietas de tela, sino ya van a ser desechables, ¿verdad? Ahí ya nosotros estamos hablando de una situación distinta. Y el de un tenedor, pues es regularmente el que todos tenemos acceso, que podemos encontrar en cualquier lugar. Y estos, pues vuelvo a repetir, no es que no se maneje una higiene, sino ya no se maneja una etiqueta que sería distinto a la higiene, ¿verdad? En donde ya encontramos pues todo un poco más sencillo. A eso se refiere la clasificación que nosotros en un momento determinado podemos encontrar. No debemos, dice, de confundirlo con las estrellas Michelin, porque ahí ya cambia. En este caso, los aspectos de las estrellas Michelin son más relevantes. Y ahí ya nosotros estamos hablando de una alta cocina en donde solamente van a estar personas que sean, no sé, algunas celebridades, llamémoslo así. ¿Y por qué hablamos siempre de estas categorías Michelin? Porque es especializado para personas que van a degustar los alimentos y no es tanto el consumo de ingerirlos para restaurar, dijimos, ¿verdad? Al inicio, el organismo, sino para degustar. Ahí vamos a observar que le van a dar un postrecito del tamaño de una tapita, ¿verdad? Y entonces dice uno, y el costo es elevado, pero no es tanto la cantidad, sino la calidad. Y por eso es de que son estrellas Michelin. Requisitos para un restaurante, bueno, son diversos, son distintos. La única situación que no podemos establecer es que un restaurante viene a ser una empresa aislada, es decir, que se dedica al área solamente de la comida, o puede ser una empresa instaurada dentro de otra, es decir, que pertenezca a un hotel y que también brinda el servicio, ¿verdad?, de restaurante como tal. Nosotros hemos escuchado mucho sobre esta situación
Entonces podría estar un restaurante instaurado en un motel, un restaurante como tal, tener un restaurante bar, que fue lo que habíamos también mencionado, un restaurante dentro de las agencias de viaje, en una empresa de automóviles, en una empresa marina, entre otros. Ahí es donde nosotros encontramos estas áreas de restaurante y como tal. En este caso, los distintivos a tener según los restaurantes, acá estoy hablando de cómo se manifiesta dentro del área de México. Nosotros aquí lamentablemente en Guatemala, pues los requisitos son mínimos. Regularmente siempre se le piden a las personas que tengan una tarjeta de manipulación, una tarjeta de salud y una tarjeta o un certificado autorizado que las instalaciones son acordes, ¿verdad? Para mantener esta situación. Aquí yo me tomé el hacer relevancia o ejemplificar el área de México. ¿Por qué situación? Porque México es uno de los países que siempre se mantiene en la industria del restaurante a nivel mundial. Entonces ahí tomé esto como distintivo porque vuelvo a repetir, pues en Guatemala regularmente hay lugares que funcionan como restaurantes que tienen el certificado de saneamiento, más sin embargo las condiciones no son las idóneas. Aquí, lejos de menospreciar áreas o señalar, digamos, áreas que son inadecuadas por problemas que no pertenecen como tal a la sociedad, sino al ordenamiento, puedo mencionar, aquí en Quetzaltenango, por ejemplo, hay un lugar que le llaman el Río Seco. Y ese río, o sea, se llama seco porque definitivamente es de aguas negras y en temporada, pues, de seca se mantiene seco y en temporadas de lluvia, pues, ahí se desborda, ¿verdad? Toda, clase de aguas y lamentablemente a veces suciedad. Y si uno pasa por ahí, pues, el olor es muy fétido, pero más sin embargo, hay lugares o establecimientos de servicio, de comida. Imagínense, o sea, con ese olor tan fétido, pues, ni quién quiere ir a sentarse ahí, pero más sin embargo están autorizados. Y entonces ahí es donde vemos esa distinción. Entonces, por eso es que yo tomé un ejemplo de cómo lo presenta el país de México. Entonces dice, son 3 distintivos, H, M. En este caso, el distintivo H dice el propósito del distintivo H es para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Se rige por las normas de salubridad y manejo adecuado de los alimentos. En este caso, es una aplicación definida en donde la persona, o sea, está en un momento determinado certificada para tener la instauración de un lugar en donde las enfermedades transmitidas por los alimentos, él o ella ya tuvo el certificado como tal. El distintivo M, el propósito de este distintivo dice que los restaurantes mejoren sus servicios en gestión administrativa de los mismos. Este distintivo se enfoca en la calidad de los procesos donde se va a realizar la experiencia del restaurante. Es decir, un punto limpio que se desarrollen entre pequeñas y medianas empresas o compañías y como hablamos también de hoteles que está inmerso o vinculado a ello, es por eso que aquí hablamos, ¿verdad? De hotel como tal. La evaluación del punto limpio incluye salubridad, buenas prácticas de unidad de negocio, aseguramiento de calidad, asesoría y validación. Incluso suele ser evaluado cada área de forma independiente. ¿Qué significa eso? Que año con año validan esos certificados para establecer que el lugar se encuentra en condiciones aptas para seguir funcionando. Nosotros aquí hemos escuchado, por ejemplo, de explosiones en relación a algunos centros de venta de comida. Es que miren, se incendió tal cafetería, se incendió tal lugar, se incendió no sé qué. ¿Por qué? Porque no tienen, o sea, estos certificados o estos distintivos que todo lugar que venda comida debería de tener. Sobre ello es que nosotros vamos a entender entonces estos distintivos. En Guatemala, vuelvo a repetir, se mantiene, por ejemplo, la tarjeta de salud. ¿Qué significa? La tarjeta de salud que usted va a tener unos exámenes específicos en donde usted esté sano y que entonces el estar sano le permita a usted manipular alimentos y no contagiar a otra persona.
Aparte, usted va a recibir un certificado de manipulación de alimentos, es decir, que le van a explicar a usted cómo manejar o tener higiene dentro de su persona y los alimentos como tal. Esas son las dos requisitos que tiene siempre acá en Guatemala la persona que trabaja dentro de lo que es el área de restaurantes. Requisitos que en realidad yo considero que quedan muy cortos para el ambiente en el cual nosotros nos manejamos. Ustedes me indican si hay alguna duda.